Hemos acordado en el grupo parlamentario del PRI acompañar este punto de acuerdo que propone nuestra compañera Maritelma Guajardo con algunas propuestas o matices que pudieran ayudar a encontrar un consenso entre la posición que tiene ahora el grupo parlamentario del PAN, la que tiene el PRD y la que nosotros buscamos. Tengo entendido con una gran claridad que el origen de la idea es analizar de parte del titular de las finanzas públicas cuál es la situación que guarda el ejercicio presupuestario al primer trimestre del año. Sin embargo, nos parece que siendo una petición o una solicitud muy atendible para la transparencia del manejo público de las finanzas y sobre todo en este momento con vistas a la elección y con vistas también a la conformación del nuevo presupuesto, que valdría la pena recoger otras inquietudes y otras dudas y otras propuestas y otras exigencias que están en el seno del orden del día de hoy y que pudieran enriquecer esta comparecencia o inclusive, si hay un consenso, buscar fórmulas para que tuviéramos mayor eficacia en la misma solicitud, cuidando y cumpliendo el objetivo inicial de la diputada proponente. Por ejemplo, el día de hoy, ustedes observan, hay cerca de 40 puntos de acuerdo planteados para desahogarse este día, de los cuales vamos a desahogar a lo mejor estos únicamente, los de urgente y obvia resolución. Pero en esos 40 encontré 9 que se relacionan con la actividad del señor secretario de Hacienda, 7 de los cuales son indiscutiblemente del alcance del propio titular de esa secretaría. Por ejemplo, el diputado Juan José Cuevas del PAN pide que la Secretaría de Hacienda revise el régimen fiscal de las instituciones de educación superior. El diputado José Luis Jaime Correa pide que se informe de las medidas de austeridad y disciplina del gasto público federal. El senador Castro Trenti reclama la suspensión inmediata del decomiso indiscriminado de autos usados en el norte de la República. El senador Coppola Llofroy y el senador Tomás Torres reclaman una revisión inmediata de las tarifas eléctricas, que está a cargo, entre otras secretarías, de la Secretaría de Hacienda también. El senador Castro Trenti reclama la transferencia inmediata de una deuda de 1.500 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda con el gobierno de Baja California para pagar los salarios de los maestros en el mes de mayo y junio. El diputado Silvio Lagos está expresando inquietudes por el abuso en el ejercicio de fideicomisos públicos a estas alturas del año. La diputada Elaya Domínguez reclama un seguimiento y una información puntual sobre los fondos para braceros, entre otros temas. Pero es muy evidente también que en estos últimos 4 o 5 días, tanto el presidente de la República como el propio secretario de Hacienda han estado tocando otros temas de la agenda nacional que se relacionan con el futuro inmediato del país en materia económica. Por ejemplo, valdría la pena entonces conocer también qué opinan y cuáles son las situaciones actuales en las finanzas públicas y en la composición del gasto público federal para dar cabida, por ejemplo, a propuestas que están en lista en este momento en la agenda nacional que está con vistas a la elección del 1 de julio. Por ejemplo, ¿es posible, la pregunta es nacional, ¿es posible ahorrar 300,000 millones de pesos en servicios personales del gobierno federal? ¿Es posible, con sanidad de manejo de las finanzas públicas, con cuidado del equilibrio en el pago de salarios de empleados, de trabajadores, de médicos, de maestros, de enfermeros, etcétera, reducir esa partida? Segundo, ¿es posible reducir 200,000 millones de pesos del capítulo de consolidación fiscal, por ejemplo,
reduciendo 160,000 que se canalizan para el IVA? ¿O es posible reducir, entre otros gastos, por ejemplo, 15,000 millones de la tasa menor en la frontera? ¿O es posible reducir el subsidio de gasolina y diésel en 150,000 millones, que es lo que está ahí metido? ¿Es posible reducir, digamos, ingresos por salarios que no son gravados en impuestos por 70,000 millones? Y estas preguntas que se han prestado a la valorización política deben ser aclaradas con toda responsabilidad. Y hay más preguntas que pudiéramos hacer. Los puntos de acuerdo pendientes, estas de la agenda nacional, que yo llamaría de la economía milagro, pero en fin, estos subejercicios que denuncia la compañera diputada Guajardo, pero también los sobreejercicios que mañana vamos a ver con el secretario de Desarrollo Social, conforman un cúmulo de cosas que pudiéramos aprovechar esta ocasión para preguntarle al secretario de Hacienda. Y por su cúmulo, yo creo que una comparecencia sería, en mi opinión, y en la del grupo parlamentario del PRI, compleja de hacer de manera eficaz e inmediata. Lo que sí pudiéramos hacer, en atención a la propuesta del PRD, es que esta comparecencia pudiera ampliarse en términos de los temas. Y segundo, hacerse práctica, inmediata y viable, haciéndola por escrito. Por lo tanto, estaríamos a favor de dicha solicitud con esos dos matices: que se le cite, pero que pueda tener la opción de responder por escrito, de un plazo perentorio y ampliando los temas a los que acabo de mencionar. Esa sería nuestra propuesta y entregaré en un minuto más el texto de nuestra propuesta. Es decirle que sí a la proponente de la convocatoria para que esté aquí el secretario de Hacienda, pero ofrecerle una propuesta que pudiera ayudar a que todos estemos de acuerdo y que tenga las siguientes condiciones. Primera parte, que se responda lo que ha solicitado en su punto de acuerdo, que me parece desde lo más justificable, pero también darle salida a otras inquietudes. Y en tercer lugar, permitirnos que pueda también incorporar las reflexiones que yo aquí he solicitado. Y en aras de que sea más viable y rápida esta comparecencia, que pudiera permitirse que fueran por escrito. Y por escrito permitimos darnos una lista de temas que deben ser obligatoriamente tratados. Yo he incorporado aquí uno de interés nacional que me parece fundamental. ¿Es posible un proyecto de economía milagrosa cuando el país y el presupuesto han sido motivo de discusión cada año y con un problema tan complejo de participación para poder obtener 100,000 millones entre todos los partidos sin lastimar ni el financiamiento, ni el déficit, ni la inflación, ni los impuestos? ¿Es posible reducir con sanidad y con sensatez el gasto fiscal sin lastimar el IVA, sin lastimar la gasolina y sus precios y el diésel? ¿Es posible hacerlo sin lastimar los salarios exentos de ICR? Esto es lo que queremos que también se resuelva y se responda. Es decir, no es posible que estos temas estén en la atmósfera simplemente sujetos al vaivén de la discusión política. Son cosas serias. La economía es una cuestión muy seria que no puede estar sujeta a la discusión simplemente de que sí se puede o no se puede. Que venga la autoridad y que nos explique. Ahora, que venga aquí, si aceptamos, va a tardar 2 o 3 semanas y nos surge que sea ya. Yo creo que si incorporamos esta primera parte que usted propone, la segunda parte que proponemos nosotros, y que sea por escrito, inclusive pudieran caber otras preguntas más, porque sí es posible hacerlas y así desahogar con todo el consenso de esta comisión